El pomo de la puerta estaba helado bajo mi mano. No giraba. Estaba cerrado con llave. Llevaba 20 minutos inmóvil en el pasillo, con la respiración contenida, escuchando cada crujido de la casa. No había gritos, no había peleas. Solo esa risa amortiguada, una risa que reconocí al instante, y que no debería haber estado acompañada por la otra. Sentí como el oxígeno abandonaba mis pulmones, reemplazado por un ácido furioso. La risa era de Sofía, mi novia, sí, pero la otra voz era grave, familiar, demasiado cercana. Marcos. Mi primo. El hombre al que consideraba un hermano. ¿Qué estaban haciendo juntos, a puerta cerrada, en mi propia casa, después de que yo les había dicho que trabajaría hasta la madrugada? El golpe sordo que sonó en el interior, como algo pesado cayendo sobre la alfombra, hizo que mi cuerpo se tensara hasta el límite. Ya no podía ser un simple malentendido. Mi mente, con una velocidad aterradora, ya había pintado el cuadro más cruel. Levanté el puño, listo para destrozar la madera que me separaba de la verdad, pero me detuve. Necesitaba pruebas irrefutables, algo que no pudieran negar con mentiras baratas. Acerqué el oído a la cerradura, presionado contra el metal frío, y entonces lo escuché. Un susurro tan claro, que me heló la sangre. Ese susurro revelaba no solo el acto, sino una confabulación mucho más antigua. Si me atrevía a forzar la entrada y enfrentar la verdad que ya conocía, el sonido de mi corazón rompiéndose sería la peor consecuencia. Aparté mi oído de la cerradura con tanta prisa que casi hago un ruido. Ese susurro no era un simple intercambio de ternura robada, era estrategia. Era la voz de mi primo Marcos, explicando algo con esa familiar cadencia suya, y la risa de Sofía que lo aprobaba. No podía ser. Si entraba a ciegas, lo negarían. Dirían que fui paranoico, se unirían en mi contra. Necesitaba más que el sonido de mi corazón roto como prueba. Me deslicé de vuelta al piso de abajo, sintiendo mis propios pasos como si fueran explosiones en el silencio de la noche. Fui a la cocina, puse el grifo a gotear, un intento patético de normalizar mi entorno mientras mi mundo ardía. Apoyé las manos en la encimera fría, concentrándome en el patrón de las baldosas. ¿Cómo había sido tan ciego? Recordé comidas familiares, viajes, las incontables veces que Marco se quedaba en nuestra casa. Cada recuerdo se sentía ahora como un cebo, una burla cuidadosamente plantada. En medio de ese torrente de dolor y rabia, mi teléfono vibró. No fue el tono habitual de un mensaje, fue una vibración profunda y silenciosa, como un latido anómalo. Miré la pantalla. Un número desconocido. Lo abrí, con el pulso martillando en mis sienes. No era texto. Era una imagen. Era una foto. Un primer plano espeluznante de las llaves de mi coche y mi cartera, tal como las había dejado sobre la mesita de la entrada. Pero justo al lado, había un pequeño papel doblado, y el ángulo de la foto confirmaba algo imposible. Había sido tomada hacía menos de 5 minutos. Alguien más estaba o había estado en mi casa. Un tercer jugador. Mi sangre se congeló. No tuve tiempo de preguntarme quién o por qué. Debajo de la imagen había un texto corto y crudo. Si rompes esa puerta ahora, pierdes el juego. Te prometo que querrás escuchar lo que tienen que decir, pero no lo harás aquí. Para oír la confesión completa, debes salir de la casa y subir a tu coche. Te esperaré en el asiento trasero. Tienes exactamente 2 minutos. No hagas ruido. La regla es simple. Silencio y obediencia. El pánico se convirtió en una parálisis absoluta. ¿Un juego? ¿Una confesión? ¿La voz? O quienquiera que fuera el remitente me había dado una orden imposible. Abandonar mi puesto de guardia. Dejar a los traidores solos para que siguieran con su burla. Pero la amenaza silenciosa de la foto y el plazo de 2 minutos me aterraban más que la humillación. ¿Y si Marcos y Sofía eran solo peones en algo mucho peor? Sentí una punzada helada de urgencia. Mi mente ya no era mía, estaba obedeciendo. Tenía que salir. Tenía que subir al coche. El reloj interno me gritaba que el tiempo se había agotado. Mi chaqueta estaba en mis manos, y busqué las llaves con una desesperación ciega. No podía enfrentar a Marcos y Sofía si había una amenaza externa desconocida esperando. El mensaje era claro, una exigencia ineludible que anulaba mi derecho a la confrontación inmediata. Sube al coche ahora. Mis manos buscaron las llaves del coche con una rabia sorda. El pánico me hacía torpe, pero la necesidad de obedecer era un instinto primario de supervivencia. Subí las escaleras de 2 en 2, pasando junto a la puerta cerrada.
Un gemido ahogado se filtró a través de la madera. No era de placer, era de nerviosismo. Una parte de mí quería destrozar el marco de la puerta, pero el terror al remitente del mensaje desconocido me detuvo. Me prometió la confesión completa. Y mi mente rota necesitaba esa verdad incluso si venía de un monstruo. Me deslicé por el pasillo. Podía oler el perfume dulce y caro que le regalé a Sofía, mezclado con la colonia amaderada de Marcos. Era una bofetada sensorial. Bajé las escaleras, abrí la puerta principal con una lentitud de película de terror, y salí a la noche fría. El aire me golpeó, devolviéndome una pizca de cordura. El coche estaba a 10 metros. Era mi viejo sedán, confiable y aburrido. Abrí la puerta del conductor y me deslicé dentro, sin encender las luces, manteniendo mis movimientos en la oscuridad. El asiento trasero. Me obligué a mirar. No había un nombre. Había un trípode delgado, y montado en él, un pequeño dispositivo cuadrado, más elegante y sofisticado que cualquier cosa que hubiera visto en persona. Su única luz era un LED azul que parpadeaba rítmicamente. Mientras cerraba la puerta, la luz se hizo verde y un altavoz diminuto emitió un sonido. No era una voz humana. Era la voz sintetizada más neutra, fría e inhumanamente calmada que había escuchado en mi vida. «Felicidades», susurró la voz, amplificada solo para mí dentro del pequeño espacio. «Has elegido el camino de la obediencia. Tienes 30 segundos para encender el motor y comenzar a conducir. Dirígete hacia el norte por la carretera 17. No te detengas, no uses tu teléfono para nada más que recibir mis mensajes. Si llamas a la policía o a cualquier otra persona, la confesión que anhelas será transmitida en directo, no solo para ti sino para todo el mundo». El terror se materializó, frío y pesado, en el hueco de mi estómago. Esto no era una broma, esto era extorsión profesional. Encendí el coche y puse primera, sintiendo el temblor de mis manos. «¿Quién eres?», pregunté. Mi voz apenas un graznido. «Eso no es relevante para el juego. Lo relevante es tu pasado. Y el de ellos. Sabes que Marcos no es tu primo de sangre, ¿verdad? Es un pariente político, pero crecisteis como hermanos. Y Sofía, ella siempre ha tenido un precio. Pero el precio real no es la traición, es el silencio». Conduje hacia la carretera 17, sintiendo cómo las luces de la ciudad se retiraban lentamente. El dispositivo parpadeó de nuevo. «Mira el parasol del conductor. Hay algo ahí que te pertenece. Algo que él creyó haber destruido hace mucho tiempo». Dudé. ¿Marcos? ¿Qué había destruido? Extendí una mano temblorosa y bajé el parasol. Dentro, pegada con una cinta desgastada, había una fotografía doblada y amarillenta. La deslicé y la abrí. Era una foto de hace 15 años. Éramos yo, Sofía, Marcos y otra persona, una chica. Estábamos los 4 en la feria, riendo, pero mi atención se centró en la chica. Se llamaba Elena. Ella era mi mejor amiga en la adolescencia. Y lo que es más importante, era la exnovia de Marcos, de la que él se separó justo antes de que ella desapareciera. Sentí un escalofrío, que no tenía nada que ver con el frío exterior. Elena. Hace años, me autoconvencí de que se había mudado. Marcos dijo que ella lo había dejado y se había ido a otra ciudad. Sofía, que ya estaba en mi vida como amiga casual en ese entonces, me había consolado. ¿Pero por qué estaba esta foto aquí? Elena no se mudó, sisió la voz sintética del dispositivo, respondiendo a mi pensamiento no expresado. Ella fue la primera traicionada. Tu primo te mintió a ti y a la policía. Tu novia, bueno, ella te ayudó a mentirte a ti mismo. Ahora mira la parte de atrás de la foto. Giré la foto con manos que ahora estaban firmes, no por valor, sino por un shock glacial. Había una dirección garabateada a lápiz, una dirección de un antiguo almacén abandonado a las afueras. Y debajo, una única palabra escrita con una caligrafía que reconocí. La letra de Elena. La palabra era, ayúdame. Mi conexión con el misterio ya no era indirecta. Era carnal. La traición con Sofía y Marcos era solo la llave de acceso a un secreto mucho más oscuro que involucraba a alguien que creí muerta o desaparecida, y que ellos habían ocultado durante años. La adrenalina me inundó, borrando el dolor inicial de la infidelidad y reemplazándolo por una misión aterradora. Esa es la dirección de donde empezó todo, dijo la voz. Tu destino, te advierto. Ellos están cerca.
Y no querrán que encuentres lo que ella te dejó allí. Date prisa. Tienes media hora. Apreté el acelerador, sintiendo que no solo conducía mi coche, sino que era arrastrado a la órbita de una conspiración que había estado girando silenciosamente a mi alrededor desde hacía más de una década. Los faros cortaron la negrura como cuchillos. Llegué al almacén abandonado en las afueras, un esqueleto de ladrillo frío y acero oxidado. El letrero, semi-destruido, apenas se leía. Almacén General Lira. Era el lugar donde mi memoria se había detenido 15 años atrás. Estacioné mi coche al borde de la carretera de servicio, sintiendo que no solo entraba en un edificio, sino en una cápsula del tiempo llena de dolor. El dispositivo en el asiento trasero no dijo nada. Estaba en un silencio ominoso, su luz azul fija. Abrí la puerta del almacén. Chirrió como el grito de un animal moribundo. El interior era una vasta extensión de sombras y polvo. Olía a humedad, metal y a algo más, algo viejo y agrio, como la traición. Me guié por la dirección de la foto. Detrás de una pila de palets rotos, encontré una pared de concreto. Había una fisura inusual cerca del suelo. Me arrodillé, pasando los dedos por el borde áspero. La fisura se sentía diferente, como si la sección estuviera suelta. Empujé con todas mis fuerzas hasta que una pequeña caja de seguridad de metal, vieja y oxidada, se deslizó hacia afuera. La caja estaba cerrada. La voz sintética volvió a hablar en el coche, resonando a través del silencio. La llave no es una llave, sino una conexión. ¿Qué era lo más importante para Elena? Lo que le diste, lo que Marcos odiaba. Me quedé en silencio, buscando en los rincones olvidados de mi mente. Un reloj, un libro, un colgante. El colgante, un simple medallón de plata que le regalé por su 17 cumpleaños. Nunca se lo quitaba. Revisé el mecanismo de la caja, y noté un pequeño hueco. No para una llave normal, sino para algo delgado y redondo. Recordé que guardaba el viejo medallón en un cajón olvidado de mi escritorio. Si esto era cierto, significaba que Elena lo había escondido aquí antes de la supuesta mudanza. Me obligué a calmarme, a concentrarme. No tenía el medallón. Pero la voz me había guiado hasta la verdad. ¿Y si la llave era la verdad misma? Empujé la esquina de la foto de Elena en el hueco, la parte con el ayúdame. Nada. Frustrado, volví a examinar la foto. Miré el fondo. Un puesto de la feria. El puesto de tiro. Recordé que Marcos y yo competíamos. Marcos había ganado un pequeño broche de cobre, ese día. Un broche que odió y me dio. Revisé mi cartera por costumbre. Y ahí estaba, pegado con celo a la tarjeta de mi biblioteca. Deslicé el broche de cobre en el hueco de la caja. Un clic satisfactorio rompió el silencio. La caja se abrió. Dentro no había dinero ni joyas. Había un pequeño diario, sellado con una banda elástica, y un pendrive USB. Abrí el diario de Elena. Sus letras eran apresuradas y asustadas. Comencé a leer. Elena detallaba cómo, la noche de su mudanza, ella había confrontado a Marcos. Él estaba enredado en deudas y tráfico de información interna de la empresa familiar, y había usado mi nombre como garantía. Elena amenazó con exponerlo. La pelea fue aquí, en este almacén que la familia poseía en secreto. Marcos la empujó. Ella cayó y se golpeó la cabeza. No estaba muerta, pero estaba inconsciente, sangrando profusamente. Y luego llegó la parte que me destrozó el alma. Sofía. Ella no era la amiga casual, era la amante de Marcos. Llegó al almacén poco después, no para ayudar, sino para ver si Elena estaba fuera del camino. Decidieron juntos. En lugar de llamar a una ambulancia, la encerraron en una casa de seguridad en otra ciudad, forzándola al silencio hasta que se recuperara, asegurándose de que nunca pudiera testificar contra Marcos. Y para cubrir las pistas, Sofía me consoló y se interpuso en mi vida. El plan, mantenerme cerca y ciego. El dispositivo volvió a hablar, su voz fría como el hielo. La verdad está ahí. El diario es el motivo. El pendrive es la prueba contundente. Grabaciones de voz entre Sofía y Marcos discutiendo cómo manejar el accidente de Elena. Ahora llegamos a la decisión clave. Tienes la verdad que anhelaste, pero también tienes la bala que puede matarte. Eres un testigo. Si la verdad sale, Marcos te arrastrará contigo por complicidad indirecta, por tu ceguera. Él te destruirá. Yo, sin embargo, te ofrezco una salida. Mi corazón latía con furia. ¿Qué salida? Opción A. Silencio y poder. Destruye el diario y el pendrive. Te enviaré una cuenta bancaria anónima con $20 millones. El dinero de la extorsión a Marcos. Te vas.
Vives rico, en silencio, y dejas que ellos sigan con su farsa. Olvidas a Elena. Opción B. Justicia y ruina. Envía el pendrive a la única dirección de correo electrónico que tengo en el dispositivo. Es un contacto en la fiscalía que no ha sido corrompido. La verdad saldrá a la luz. Marcos y Sofía serán detenidos, pero tu vida actual será destruida. Serás un hombre arruinado, pero justo. Esta es tu única oportunidad de actuar. Me quedé mirando el pendrive en mi mano, sintiendo el peso de 15 años de mentiras. ¿20 millones por mi silencio? ¿O la ruina por la justicia de una amiga? El dolor de la infidelidad se había evaporado. Solo quedaba la necesidad de redimir la ceguera de mi propia alma. Elijo la opción B, dije, mi voz resonando con una autoridad que nunca creí poseer. No voy a ser un cómplice. Quiero que la verdad salga. Metí el pendrive en el puerto del dispositivo en el asiento trasero. La luz se puso roja. Una barra de progreso avanzó lentamente en una pequeña pantalla oculta. Sentí que el aire se espesaba. Esta era la decisión más peligrosa de mi vida, y la estaba haciendo en el coche de alguien que me había traicionado. Justo cuando la barra de progreso llegó al 99%, dos luces potentes aparecieron en la carretera de servicio. Otros faros. No podían ser otros que ellos. La transmisión se completó. El dispositivo emitió un último pitido satisfecho. La verdad ha sido enviada. El juego ha terminado. Para ti. Ahora corre. Las puertas del coche que venía se abrieron de golpe, revelando las siluetas inconfundibles de Marcos y Sofía, sus rostros tensos y sombríos bajo la luz de sus propios faros. Me habían seguido. Me vieron sentado en el coche, con la caja de Elena en el regazo. No hubo necesidad de palabras. Lo sabían. Salí del coche del lado opuesto, con el corazón martillando contra mis costillas, sabiendo que mi única opción ahora era escapar de la ira de dos traidores acorralados. Salí del coche y el golpe de la puerta resonó en el silencio de la noche como un disparo. Me encontré de pie en el polvo, cara a cara con las dos personas que me habían destrozado durante 15 años. Su coche se detuvo en diagonal, sus luces cegándome, convirtiendo sus rostros en sombras demoníacas. Marcos fue el primero en moverse. No había el menor rastro del primo bromista o del socio preocupado. Solo había un depredador acorralado. «Dame eso». Su voz era un gruñido bajo, profundo, lleno de la violencia que supe que siempre había escondido. Se abalanzó hacia mí. Di un paso atrás, mi pie tropezando con el borde de un palet. Mi mente funcionaba a una velocidad inhumana. El pendrive ya se había ido, la verdad estaba volando a un servidor seguro, pero el diario de Elena seguía apretado en mi mano. Era mi único escudo. «Ya es tarde, Marcos», grité, mi voz quebrándose de ira y miedo. «Lo envié. La fiscalía ya sabe lo de Elena, lo de las deudas, lo de la casa de seguridad». El efecto fue instantáneo. Marcos se detuvo en seco, su rostro se contrajo en una máscara de incredulidad y horror. Su ira se convirtió en un pánico ciego. «¿Elena? Es una mentira. Tú no sabes nada», chilló Sofía, acercándose a él, tratando de tirar de su brazo. Ella, sin embargo, parecía más aterrorizada de lo que había visto antes, una mujer que acababa de ver cómo su vida de lujo se desmoronaba. «Cállate, Sofía», le espetó Marcos, dándome la espalda por un segundo. Ese segundo fue todo lo que necesité. Corrí hacia el almacén, buscando refugio en la oscuridad. Sabía que no podía pelear contra él. Él era más grande, más fuerte, y estaba impulsado por la desesperación de un criminal. Entré al interior, sintiendo el aire frío en mis pulmones. «Si la verdad sale, te arrastrará contigo», gritó Marcos, persiguiéndome a ciegas entre las sombras. «Tú estuviste ciego. ¿Fuiste su chivo expiatorio en la empresa? ¿Tú eres tan responsable como yo?» Me detuve de golpe detrás de una pila de tambores de aceite vacíos. Su voz, ahora, tenía el tinte de la justificación, intentando proyectar su culpa. «La diferencia, Marcos», susurré al eco, sintiendo que mi voz temblaba, «es que yo no la empujé, y tú no me consolaste con mentiras durante 15 años». Sofía entró, sus tacones resonando sobre el concreto, un sonido que delataba su pánico. «Cariño, escúchame», dijo con esa voz seductora, que me había engañado tantas veces. «Podemos arreglar esto, solo dime que enviaste. Yo te amo, no tienes que hacer esto. Él te está mintiendo, yo nunca quise hacerle daño a Elena». Y ahí estaba la confrontación psicológica. La última mentira. «Lo escuché en tu risa, Sofía»,
Escuché a Marcos contarte cómo la dejaste sangrando, y tu risa lo aprobó. Tú eres peor que él porque me engañaste con tu bondad. Marcos aprovechó mi distracción emocional. Salió de las sombras y me agarró por el cuello de la chaqueta. Me golpeó contra la pared. El aire se fue de mis pulmones. Él levantó el puño. Sus ojos ardían con una mezcla de miedo y odio. Te voy a silenciar de una vez por todas. Justo antes de que el golpe aterrizara, el pequeño dispositivo en el asiento trasero del coche, a 10 metros de distancia, emitió un bip agudo y persistente, una frecuencia tan alta que cortó el aire. Seguido por la voz robótica, ahora increíblemente fuerte y resonante, como si se hubiera conectado a un amplificador oculto en el almacén. Marcos. Deja de luchar. La policía está a 3 minutos. Y Sofía te mintió. Ella nunca te amó. Ella me ha estado pasando información a mí, a cambio de su propia inmunidad, y la dirección de Elena, para huir con ella. El shock me soltó del agarre de Marcos. Él se quedó congelado, mirando hacia el coche. Yo caí al suelo, tosiendo, pero libre. El rostro de Sofía se transformó de la desesperación al terror absoluto, una traición final, y total expuesta ante mí y ante Marcos. ¿Qué? Marcos se giró lentamente hacia Sofía, su furia hacia mí, palideciendo ante esta nueva, incomprensible traición. «¡Me vendiste! No, Marcos, es una trampa. No escuches esa cosa», gimió Sofía, tratando de huir. El trato de Sofía fue cancelar la deuda que ella tenía con el tráfico de información. Ella te usó desde el principio, Marcos. Siempre fue por la deuda. El pendrive ya no es tu problema. El mío sí. La voz sintética hizo una pausa. El helicóptero de la policía estará aquí en 90 segundos. Te sugiero que corras antes de que te atrapen con el cuerpo. ¿El cuerpo? No. Elena estaba viva, solo encarcelada. El sonido de una sirena distante, débil al principio, se hizo innegable. Marcos ya no me miraba a mí, sino a la salida, a Sofía. Su rostro era de una locura deshecha. Soltó un grito de rabia bestial. Se abalanzó sobre Sofía, no para matarla, sino para forzarla a subir a su coche y huir. Me levanté, sintiendo mi cuerpo dolorido, pero mi mente completamente libre. La sirena se acercaba. Yo había ganado la justicia, pero había perdido todo lo que conocía. Marcos y Sofía se alejaron a toda velocidad, el sonido de sus neumáticos chirriando mientras se alejaban del almacén. Me quedé solo, respirando el polvo. Había un último mensaje parpadeando en la pantalla del dispositivo en el coche. Encuéntrala, antes de que ellos lo hagan de nuevo. Corrí hacia la oscuridad opuesta, sin saber a dónde ir, solo sabiendo que la lucha acababa de comenzar. Corrí por la carretera de servicio, sin mirar atrás, hasta que el sonido de las sirenas me pasó de largo, dirigiéndose al almacén. Ellos se llevarían el caso, los restos del coche de Marcos y la prueba irrefutable. Yo me llevaba la verdad y la ruina de mi vida. Elena está viva, pero su vida sigue en peligro. Y ahora que Marcos sabe que Sofía lo traicionó, él es más peligroso que nunca. El juego no terminó con la justicia, simplemente cambió de fase. El extorsionador desconocido, el que me empujó a la verdad, desapareció tan rápido como apareció, dejando solo esa advertencia final. Encuéntrala, antes de que ellos lo hagan de nuevo. Mi vida anterior es ceniza. Mis ojos están abiertos. Y por primera vez en 15 años, sé exactamente lo que debo hacer, aunque me cueste todo.